Ya saludo a todos, mi nombre es Andrés Sena Duque, soy estudiante de la Universidad Antonio José Camacho, estoy estudiando Educación Física y Deportes, voy por el séptimo semestre, estoy realizando la práctica número 5 y fui asignado por la universidad a la Fundación Azosis Valle, que es una fundación sin ánimo de lucro, la cual se especializa en trabajar o prestar servicios integrales de rehabilitación para niños y niñas y jóvenes en condición de discapacidad de familias de escasos recursos de la ciudad de Cali, brindando una atención oportuna y temprana. Eh, esta población con la cual ellos trabajan comienza desde los 4 años y puede llegar incluso hasta 80 años. Por lo tanto, en este sitio los grupos con los cuales llegué a trabajar durante la práctica solían ser muy diversos. Podíamos encontrar niños de 5 años en un grupo, pero también podíamos en ese mismo grupo encontrar niños de, incluso, bueno, ya no serían niños, sino más que todo adolescentes de 16, 17 años, todos en el mismo grupo. El contexto de este sitio, la verdad, es un poco complicado porque la fundación está ubicada en un barrio el cual se llama El Pondaje, pero por este barrio se puede evidenciar mucho el consumo de drogas y que es un contexto bastante pesado a nivel de seguridad. Por lo tanto, es un poco complejo el tema allí. Bueno, continuando con el video, comenzaré hablando sobre emociones, expectativas y temores que tenía sobre el sitio de práctica. Tenía unas expectativas respecto a la fundación, pues no muy altas, ya que pues había escuchado rumores anteriormente que era un sitio un poco bastante complejo para trabajar, pero pues realmente no fue así y pues la experiencia en este sitio fue la verdad buena, no tengo queja. Los temores, tenía temores de que de pronto no pudiera desarrollar mis clases de manera armoniosa o que de pronto no llegara ni siquiera a ejecutar mis clases, porque pues se ha evidenciado en otras prácticas y en otros sitios donde no se pueden realizar o ejecutar las clases y pues realmente lo que se planifica se queda en el papel y también que tuviera llegar a tener dificultades a la hora de dar una clase, ya que pues prácticas anteriores sí llegué algunas veces a tener dificultades para dar las clases debido a los grupos, que eran pues temáticas muy complejas. Y pues las emociones la verdad fueron muy diversas. Al inicio sentía uno un poco apagado, ya que pues no era un sitio así que uno pues lo incentivara mucho emocionalmente, pero al final la verdad eso cambió y pues me fui muy contento respecto al sitio. El proceso de aprendizaje a lo largo de todo el curso de práctica, la verdad, ha sido bueno. Eh, ha sido muy coherente con lo que nosotros hemos ejecutado en el sitio de práctica. Más que todo cómo formular nuestro formato de planificación, ya que el formato de planificación para este tipo de población es muy diferente y tiene que estar, digamos que detallado y adaptado y flexibilizado, ¿no? Y eso es otra cosa que también menciono, ¿no? Ahora que lo estoy tocando, la flexibilidad y adaptabilidad de las actividades. Para trabajar el tipo de población inclusiva, por lo general, el que me tocó a mí en el sitio de práctica, que es discapacidad, que la discapacidad aborda muchas cosas, no necesariamente tiene que ser el término tradicional que tenemos de discapacidad, que es la movilidad reducida, ¿no? También hay discapacidades cognitivas, etcétera. Entonces, nosotros, bueno, en mi grupo, que nosotros estuvimos trabajando, se aprendió lo que es la adaptabilidad y flexibilidad de las actividades. Nosotros podemos trabajar actividades tradicionales o juegos con este tipo de población, pero ¿qué hay que hacer? Hay que adaptarlas, modificarlas, o sea, modificar hasta el más mínimo detalle para que todos puedan participarla. Por ejemplo, yo llegué a desarrollar el juego de la gallinita ciega con personas que tenían movilidad reducida. Tuve que adaptarlo y modificarlo, ¿no? Como por lo menos eh, a las personas que pues sí tenían una buena movilidad, poner una distancia más larga, como más complejidad a la hora de desarrollar el juego, pero para las personas que tenían una movilidad reducida, pero que ellos podían realizar el juego, tuve que digamos que acortar las distancias, poner un poco menos de complejidad y pues también decirle a los compañeros que lo apoyaran a la hora de realizar el juego. ¿Qué aprendí yo a mi nivel pedagógico, profesional y personal? Aprendí muchas cosas, como el manejo idóneo de los grupos, cómo organizarlos,
cómo, digamos, que resolver ciertas situaciones, porque en el sitio se presentaban ciertas dificultades a la hora de dar una clase, entonces pues había que buscar estrategias para poder dar la clase a los muchachos, como por ejemplo a veces dividir los grupos. Eh, También otro detalle era la manera como se dirige uno a ellos, cómo se les habla, cómo se les trata, ya que se requiere como un mayor esfuerzo para poder llegar a estas personas, ¿no? De manera correcta en el proceso de aprendizaje. ¿Cuáles son los principales retos y desafíos que me enfrenté en este sitio? Pues la verdad son varios, comenzando por el espacio. El espacio en el sitio al cual fui asignado es un espacio muy pequeño y la verdad a veces era un poco difícil trabajar ciertas actividades con ellos, porque algunas actividades o juegos tradicionales requieren un espacio pues significativo, no tan grande, pero sí un espacio donde haya pues una buena movilidad. Pero acá la verdad no, un espacio muy reducido y pues como no cuentan con cancha, la cancha que hay es la cancha de un parque, llamémoslo así, comunal, que está al lado. Entonces, para poder sacar a los niños a la cancha a realizar... Bueno, entonces como mencionaba anteriormente, para poder sacar a los niños de la cancha había que firmar unos papeles, eh, pedir unos permisos y a veces las profesoras pues no pues contaban con el tiempo y la disponibilidad para sacar a los niños. Entonces, por lo tanto, había que realizar las actividades dentro de la misma fundación. Por lo tanto, eh, la fundación no cuenta con espacios muy amplios así. Los salones de hecho son bastante pequeños, pues para la cantidad de niños que se maneja. Hay salones que son demasiado pequeños y hay 20 o hasta más de 20 estudiantes. Y pues a duras penas caben los estudiantes y el profesor. Entonces sí es como una dificultad que tuve, ¿no? Pero pues tuve que adaptar las actividades, adaptar los espacios y buscar alternativas. Otro detalle que se evidenció fue la falta de material, ya que pues no había material así en abundancia, entonces habría que improvisar, ¿no? Por lo menos un ejemplo, no solían haber conos o topes, entonces tocaba que buscar ciertos botellitas o cositas que tenían ellos allá y emplearlo como topes o conos, ya que pues no hay así una gran variedad de material que digamos. Y otro detalle eran los espacios para poder realizar las actividades. No siempre se podía desarrollar la clase. Un ejemplo, yo planificaba una clase para los días jueves y yo había realizado 5 intervenciones en el papel, ¿no? Planificadas, listo, organizadas. De las 5 planificaciones solo pude hacer 4, porque una no se pudo realizar porque el día que yo iba a intervenir, ese día digamos que hubo intervención de otros grupos, ya que en esta fundación suele ir muchísimas grupos, suelen ir, un ejemplo, estudiantes de fisioterapia, estudiantes de nutrición, estudiantes de deportes de otras universidades, entonces claro, entonces ellos llegaban, hacia sus actividades, entonces a veces era como difícil poder desarrollar la clase, entonces por lo menos esa actividad que yo no pude realizar, no la pude hacer debido a que ese día llegaron las personas de fisioterapia a realizarle como unas, llamémoslas así, terapias o actividades a los niños y luego seguido llegaron los estudiantes de nutrición, entonces a darle como otra actividad a los niños, entonces la verdad no hubo espacio pues para yo poder realizar mi intervención, entonces no, fue uno de los problemas que sí se llegó a ver, aunque no tanto problema, sino más como dificultad, ¿no? Algo que destaco de manera personal es la flexibilidad y la adaptabilidad de las actividades. Hay que tener en cuenta que muchas personas creen que porque nosotros vamos a trabajar con discapacidad, significa que tenemos que buscar actividades muy metódicas, muy científicas, como algo muy rígido para poder trabajar con esta población, ya que pues tiene ciertas restricciones, pero realmente no es así. Realmente se pueden trabajar muchas actividades del común con ellos, pero tenemos que adaptarlas y modificarlas al contexto. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que podemos desarrollar muchos juegos tradicionales, pero si tenemos personas con movilidad reducida, estos juegos los podemos adaptar. Un ejemplo sería eh, la gallinita ciega, que la gallinita ciega, pues las personas con una buena movilidad pueden realizar su juego así moviéndose por el espacio libremente, pero las personas con movilidad reducida la pueden desarrollar con ayuda de un compañero que los va guiando, así. Sería un ejemplo.
Y un aprendizaje que voy a destacar es la capacidad de poder trabajar ya con este tipo de población, cómo podemos trabajar con ellos, qué aspectos podemos trabajar, cómo podemos analizarlos, ya que pues este tipo de población es muy importante saberla trabajar, porque hoy en día nos podemos topar en cualquier sitio una persona con discapacidad, puede ser en la escuela, puede ser en un gimnasio, puede ser en una escuela formativa deportiva, etcétera. Entonces, tener estos conocimientos de cómo se puede trabajar con esta población son muy valiosos. Eh, Mi aprendizaje que destacaría sobre el rol de docente en educación física por medio del deporte e intervención social es la convivencia y la inclusión. Nosotros mediante el deporte podemos generar, digamos, un compañerismo y una adhesión al grupo mediante juegos y actividades, y eso se pudo evidenciar durante mis intervenciones. No fue, digamos, que un resultado muy significativo, pero pues se logró un resultado mínimo. Y es que los niños fortalecieron un poco sus lazos de compañerismo, entonces ya las últimas actividades entre ellos mismos se apoyaban. Uno le decía a tal niño, bueno, y vas a ayudar a este muchacho a realizar la actividad y él con gusto lo hacía. Ellos iban, lo iban guiando, ponían la mano. Entonces era pues algo muy bueno que se logró con el rol docente, que nosotros podemos generar espacios de compañerismo, de grupo, de paz, de inclusión, donde todos se sientan como acogidos mediante el deporte, mediante juegos. Entonces eso sería todo pues lo que tengo que decir. Muchísimas gracias.